Agradecer a la organización, realmente agradecerle a Jano que me haya invitado. Yo tengo un conflicto de intereses con mi presencia aquí, que es la amistad que tengo con él, y un conflicto de intereses que es potentísimo, que es esa foto. Esa foto es el lugar en el que estamos hoy, y ese fue el lugar en el que él y yo nos hemos criado. Y ya que estamos hablando de la microbiota, él y yo, en las fiestas de este pueblo, había una verbena muy famosa ahí, y nuestro objetivo era romper la homeostasis de la microbiota, llevarnos a la chica que nos gustaba a casa. Yo hablo a nivel personal a partir de ahora, recuerdo esto con muchísimo cariño, pero sobre todo porque forjó en mí el carácter frente a la adversidad y el fracaso repetido. Nunca he tenido un éxito en las fiestas del Strobe. De todas formas, como vamos mal de tiempo, el haber fracasado aquí me permite presentarme hoy ante ustedes y ser capaz de articular alguna palabra delante de microbiólogos a los que admiro y de especialistas como el doctor Javier Castro, que son un referente para mí en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los pediatras en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal somos unas cenicientas. Yo me presento aquí con muchísima humildad porque tenemos muy pocos pacientes y yo lo que he intentado en estos 15 o 10 minutos es hacer un repaso de únicamente estudios pediátricos, un poco para intuir cómo ha ido el conocimiento, qué estamos relacionando con la microbiota en la enfermedad inflamatoria intestinal infantil y después un breve resumen de los fracasos que a nivel de la práctica diaria tenemos con el manejo de los probióticos con estos pacientes. Sería imposible que yo fuera el único que acertara, ¿no? Bueno, no voy a repetir muchas de las cosas que se han dicho aquí a lo largo de todo el día, simplemente recordar que la etiología de la enfermedad inflamatoria pediátrica, como se ha dicho anteriormente, se desconoce, pero en cuanto hablamos de patogenia sí que hay siempre un acúmulo de factores que creemos que están implicados en el desarrollo de esta enfermedad. Unos son propios del huésped, posiblemente hay algunos factores genéticos, algunos factores de la inmunidad innata, y otros son completamente al margen. Dentro de esto es lo que podemos llamar esposoma. Podríamos discutir si la microbiota forma parte de lo que es el ambiente o no, pero sí que sabemos que está muy influenciada por factores ambientales. Hay una cosa que llama mucho la atención, posiblemente también en el mundo de adultos, pero Canadá, que es un referente para los pediatras porque es la nación del mundo que más diagnóstico tiene de enfermedad inflamatoria intestinal infantil, ha tenido un crecimiento exponencial de casos en los últimos 15 años, con la particularidad de que es la nación del mundo que más pacientes con enfermedad inflamatoria infantil tiene menores de 5 años. Este incremento exponencial de la enfermedad también se ha producido en nuestro país. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir nuestros pacientes en un estudio multicéntrico del doctor Martín de Carpi y hemos visto que en los últimos 20 y pocos años esta enfermedad en la población menor de 15 años se ha triplicado. Esto no podemos explicarlo por factores propiamente genéticos, no podemos explicarlo por factores de inmunidad o factores extrínsecos del huésped y sí que probablemente tenemos que buscar en el esposoma una causa o una explicación a lo que ocurre. Muchos de los factores ambientales ya se han citado aquí, yo no los voy a citar, simplemente recordar la teoría de la higiene, porque al final es una teoría que no deja de ser curiosa y que probablemente también resulte atractiva de comentar. Es cierto que por primera vez nuestro sistema inmunitario ha llegado al mundo adulto sin haber estado en contacto permanente con infestaciones. Es cierto que nuestros niños no tienen las infestaciones que tenían. Es cierto que los procesos infecciosos van a estar modulados en su evolución por tratamientos antimicrobianos que hace unos años era impensable que recibiera y que probablemente esto, junto con otros factores, pueda darnos una cierta explicación para cambios epigenéticos y para explicar por qué está ocurriendo este incremento tan importante de esta patología en la población infantil. De los mecanismos de acción no les voy a decir nada. Sí que es cierto que cualquiera de esos mecanismos es fácilmente entendible a nivel del tubo digestivo. Estos mecanismos están demostrados a nivel
a nivel biológico y todos tienen un correlato en lo que es las células del tubo digestivo. A mí hay algo que me llama muchísimo la atención, que serían los efectos neuromoduladores. Aquí se ha hablado del eje cerebro-intestino y es muy probable que esto tenga un valor muy importante a nivel también de la microbiota. Gracias. Las ratas nos han acompañado a lo largo de toda la mañana. También en la enfermedad inflamatoria las ratas nos han resultado un buen modelo y un modelo que nos ha dado un subidón. También es cierto que después de su subidón nos ha venido un bajón. ¿Por qué? Porque nosotros en laboratorio somos capaces de provocar colitis en una rata y podemos provocarla por métodos químicos o incluso por métodos inmunológicos. Nosotros podemos eliminar la interleuquina 10 de una rata y desencadenar un proceso inflamatorio a nivel de su colon. Todavía más, podemos coger determinadas cepas, determinadas bacterias y conseguir con esos probióticos revertir casi completamente la colitis. Y esto nos ha dado un gran avance o una gran expectativa. Cuando esto lo hemos intentado llevar al campo del ser humano, todo ha sido completamente diferente y todo ha fracasado. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero probablemente, oyendo a mis compañeros de antes, que también se ha fracasado en otros campos, tenemos algo que es muy diferente de las ratas. Nosotros somos seres sometidos a una gran variabilidad. Tenemos variabilidad de cómo vivimos, tenemos variabilidad de cómo nos lavamos, cómo comemos, cómo vivimos la enfermedad. Nosotros nunca llegaremos a tener algo tan concreto como es la vivencia personal de cada individuo ante la enfermedad. 2 pacientes con una enfermedad de Crohn, 2 pacientes con el mismo grado de inflamación, con la misma localización topográfica, tienen una vivencia absolutamente diferente de esa enfermedad. Imagínense lo maravilloso que sería. Todos los mecanismos que tenemos en este momento para tratar la enfermedad inflamatoria se centran precisamente en controlar la inflamación. Toda la batería terapéutica que tenemos, tal vez, posiblemente con la única excepción de la nutrición integral exclusiva en el primer brote leve de los pacientes con Crohn menores de 15 años, todo lo demás está encaminado a controlar la inflamación. Si nosotros fuéramos capaces de conocer con precisión el papel de la microbiota en la patogénesis de esta enfermedad, estaríamos en condiciones de pegar un cambio, un paradigma en lo que es el tratamiento de la enfermedad. Nuestro tratamiento se convertiría en un tratamiento microbiológico y un tratamiento incluso inmunológico. Dejaría de ser todo en la base de lo que estamos haciendo a nivel terapéutico en la actualidad. Ahora simplemente resumirles 4 artículos sobre qué sabemos de la microbiota y la enfermedad inflamatoria intestinal infantil. Lo primero que se ha preguntado los investigadores ¿es la misma microbiota en el individuo sano, en el Crohn o en la enfermedad de colitis ulcerosa? La respuesta, con las limitaciones propias de muestras muy pequeñas, porque en pediatría no tenemos grandes series, la respuesta es que parece que sí. Parece que hay, o por lo menos los primeros estudios nos estaban diciendo que teníamos un coli enteropatógeno invasivo que estaba en mayor cantidad en los individuos enfermos que en los individuos sanos. Esto no dejaba de ser uno de los primeros estudios. Lo siguiente fue demostrar si todos los problemas venían por un exceso de patógenos malignos o si realmente lo que teníamos era una disminución de la flora que podía tener un papel protector. Y ahí es donde han actuado o han empezado a actuar algunas cepas determinadas de la familia de los firmicutes. Tanto los firmicutes como los anteriores son unos de los gérmenes más abundantes en la flora intestinal humana infantil. Pero los estudios fueron más allá. Los estudios ahora nos están diciendo que no se trata tanto de que haya más gérmenes enteropatógenos, menos gérmenes. Probablemente sea más importante la disminución de los gérmenes y probablemente todavía, y este es otro concepto novedoso, probablemente sea más importante la patogenia, la desproporción que hay entre unos y otros. Hemos pasado de estar muy preocupados porque hubiera un exceso de gérmenes patógenos a estar muy preocupados porque tenemos un descenso de firmicutes que teóricamente, como es el cepa del Spasnutzi, tendría un papel protector en el contexto de la formación de butirato a nivel de la integridad de la barrera intestinal. Esto es un poco lo que están haciendo los trabajos.
Este trabajo lo único que nos está intentando contestar o intentaría contestar es, bien, ahora sabemos que la microbiota del enfermo no es igual que la del sano, pero nos permitiría un conocimiento profundo de esa microbiota, ser capaces de predecir la evolución. Nosotros podríamos decir qué pacientes iban a ir bien de una manera, qué pacientes iban a ser más propensos a acabar en una cirugía dependiendo de su tipo, de su carnet de identidad microbiológico. Estos son los estudios que todavía son demasiado poco importantes como para poder generalizarlos. En cuanto a la cirugía, ya lo hemos comentado. Otra pregunta que se han hecho es en relación con la nutrición enteral. La nutrición enteral es el único tratamiento que está reglado más allá del tratamiento de la inflamación, como les he dicho antes, en los pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn. Se ha intentado analizar si la microbiota permanece igual después de los 6 u 8 semanas de tratamiento, si se modifica y sobre todo se ha intentado investigar o se está abriendo el abanico de si el perfil de esa microbiota podría decirnos qué niños van a responder al tratamiento con nutrición enteral de una manera prolongada, qué niños no van a responder o qué niños serían tributarios de empezar con un agente mucho más agresivo desde el primer momento de la enfermedad. Ahora vamos a hacer un resumen breve, porque la verdad hay poco que decir sobre los resultados que tenemos en los ensayos clínicos cuando llevamos el conocimiento de la microbiota al manejo de la enfermedad inflamatoria. En relación a la capacidad de la microbiota o del tratamiento con probióticos en este momento para manejar lo que son los brotes de la enfermedad de Crohn, no tenemos ningún resultado, no podemos utilizarlo. El momento que nosotros intentamos también prever la recaída, los resultados son completamente devastadores, tampoco tienen utilidad en el manejo de la prevención de la enfermedad de Crohn. Cuando nosotros intentamos que los probióticos puedan prevenir a aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugía para intentar que tengan periodos en los que limitemos la posibilidad de complicación quirúrgica, los resultados tampoco han sido positivos. Cuando nosotros intentamos, y este es el único trabajo, y después veremos los matices que tiene, es el único trabajo en el que he encontrado una cierta o una posible utilidad clínica en la utilización de probióticos, sería, aunque aquí habla del tratamiento de la inducción y del mantenimiento, probablemente sería en el mantenimiento de la colitis ulcerosa. Lo cierto es que el tamaño muestral es tan pequeño que ni siquiera los autores del trabajo se han atrevido a decir que estos resultados deberían de ser llevados a la práctica clínica. Cuando nosotros vemos la administración, porque esto también se ha planteado, la administración de probióticos por vía rectal, parece que los resultados son más o menos similares y tampoco tenemos grandes resultados con la colitis, aunque aquí sí que hay un factor probablemente desde el punto de vista de la investigación que sería interesante, que es que la administración en forma de enemas sí que consigue modificar mediadores de inflamación. Esto es un hecho curioso que no creo que tenga mucho recorrido a corto plazo en la clínica, pero que sí que sería interesante de profundizar. Cuando nosotros vemos esos beneficios que tenía el mantenimiento de la colitis ulcerosa en el estudio anterior con apenas 40 pacientes, cuando nosotros vemos la revisión Cochrane de todos los trabajos publicados, vemos que esa indicación todavía en este momento no podemos mantenerla. Tampoco en el campo del tratamiento de la colitis ulcerosa, ni siquiera en el campo de mantener la remisión de la colitis, tampoco en este momento tenemos demostrada su eficacia. Otra cosa sería probablemente la pouchitis. Nosotros tampoco tenemos muchos pacientes pediátricos con reservorio ileoanal, pero sí que aquí todos los trabajos no tienen ningún resultado concluyente. De todas formas, no podemos olvidar que hay un cóctel, que ya se ha comentado aquí por la mañana, de 9 cepas, un cóctel de probióticos que sí que podría por lo menos tener un intento de manejo en aquellos pacientes que tienen un mal control de la pouchitis y que tienen una inflamación crónica.
De los hongos, hay poco. Si ya tenemos pocas cosas que decir de la microbiota desde el punto de la esfera pediátrica, ¿qué les voy a decir a ustedes desde el punto de vista de los hongos? Son grandes desconocidos. La proporción de DNA fúngico que tenemos no supera el 0,02% de todo el microbioma, pero sí que también estos pocos estudios que hay vuelven a ser un remedio de lo que es la microbiota tradicional. Aquí también hay diferencias entre el microbioma de los sujetos control y el microbioma de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Del viroma les digo exactamente lo mismo, lo único que tenemos son estudios anecdóticos en los que se ha intentado cultivar la lesión ileal y se ha visto que hay un incremento muy importante a nivel virológico cuando los comparamos con muestras de individuos sanos. Del trasplante ya se ha hablado y no voy a repetirlo, simplemente recordarles que desde el punto de vista de la pediatría la indicación del trasplante fecal en la enfermedad inflamatoria intestinal no está contemplado. En este momento son estudios de experimentación, no es uso clínico, salvo en lugares muy específicos. Como conclusión, yo quería recordarle que los estudios publicados en los últimos años hay una evidencia cada vez más acumulada de la importancia que tiene la microbiota en el papel del manejo o en la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal. El mecanismo de la desbiosis no podemos olvidarnos que no lo conocemos. Nosotros solamente estamos soltando pequeñas luces en el campo de la investigación, pero todavía no sabemos qué es lo que se produce. Nosotros no podemos dar respuestas importantes cuando tenemos todavía tal grado de desconocimiento. Los tratamientos con probióticos en la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica todavía tienen muchísimas limitaciones. Es frustrante venir aquí a hacer un repaso de la bibliografía y tener que decir que no tenemos ninguna potencia para recomendar este tipo de tratamiento para nuestros pacientes. De todas maneras, tampoco tenemos datos sólidos que permitan intervenciones específicas, ni siquiera en personas que tienen un riesgo incrementado porque tienen 3 o 4 familiares relacionados con enfermedad inflamatoria. Ninguno de estos campos es en este momento sugestivo de poder ser tratado con modificaciones de la microbiota. Y por último, y esto sí que quería comentarlo con ustedes y que si llevaran algo de lo que he dicho, que se llevaran esto. No olvidemos el poder de los gérmenes. Tratar el pylori se ha cargado el 30% del trabajo de un cirujano. Cuando yo empecé la residencia y se leían los currículos de los cirujanos, el Billroth 1 y el Billroth 2 eran, después de la apendicectomía, una de las mayores frecuencias de cirugía que había. Erradicar el pylori, en este momento los cirujanos de nuestro hospital y de prácticamente de todos los hospitales, es probable que acabe en su especialidad sin haber operado una sola gastrectomía por cáncer gástrico en relación con el Helicobacter pylori. Esto es tremendamente atractivo. También el Clostridium es muy atractivo tratarlo, pero estamos hablando de tratar un solo germen en un lugar determinado. Y esto no tiene nada que ver con lo que estamos... ¿La anterior? Sí, perdón. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de manipular la microbiota como una herramienta terapéutica. Y no olvidemos una cosa, el reto es apasionante, pero este equilibrio lleva ahí millones de años. El equilibrio de nuestra microbiota es fruto de millones de años. Romperlo nos va a ser costoso y difícil, pero no cabe duda que el reto es tremendamente atractivo. Muchísimas gracias.